Queremos más de ti, más de tu presencia, Rey. Queremos sentir esa gracia sublime, Padre Santo. Gracias, Señor. Seguimos adorando a nuestro Dios. Seguiremos exaltando su nombre con gracia sublime. Tus palmas. Dáselo más fuerte a nuestro Rey. Tú eres santo, tú eres precioso, Padre. Y gracias a ti hay libertad en tu casa. Gracias a ti, Señor, nosotros somos libres para danzar, para gritar y para exaltar tu precioso
precioso nombre. Aleluya. ¿Cuántos pueden cantar conmigo? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¿Cuántos se pueden gozar esta mañana? Alabado sea tu nombre, Señor.
Amén, amén. Somos libres en el nombre de Jesús. Y libre significa que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de las concupiscencias de la carne, sino que el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuántos tienen libertad en esta mañana para levantar sus manos, para decir gloria a Dios? ¿Cuántos tienen libertad para dar una palabra de gratitud al Señor y decirle gracias, mi Dios? Te bendice mi alma, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Dios, porque tú eres grande, Señor, y poderoso. Bendecimos tu nombre, Dios, en esta mañana. Tiene una palabra de gratitud a su Dios en esta hora. Aquel que ha sido bueno con usted, que le ha bendecido en abundancia, que ha derramado de su bendición sobre su vida. A ese Dios hemos venido a adorar y a exaltar en esta mañana, a rendir culto, a rendir adoración, a rendir alabanza, a darle honra a su nombre. Bendecimos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Dios. No hay nadie como tú, Señor, porque no hay otro Dios más grande y poderoso que tú, Jehová. Dele gloria a su nombre en esta mañana. Aleluya, aleluya. Él envió su presencia, Él envió su gloria, Él envió pan, Él envió agua, Él envió provisión sobre sus hijos. Él ha enviado provisión en esta mañana para su pueblo. Él ha enviado provisión en esta mañana para sus hijos. Aleluya, damos gloria al Señor en esta mañana. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte. Aleluya. Exaltamos su nombre en esta mañana. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Qué bueno que usted pudo llegar a este lugar en esta mañana y venció al monstruo de las cuatro patas, que es la cama, y al frío, ¿verdad? Que está un poquito frío, pero nada comparado con nuestros hermanos de allá arriba del norte, de la costa este, que están sufriendo un poquito más que nosotros. Usted y yo estamos pues un poquito mejor, ¿verdad que sí? Pero esta mañana estamos acá, estamos bendecidos por Dios y vamos a entrar esta mañana a nuestra lección correspondiente, la clase que nos toca esta mañana. Vamos a ver si la podemos poner ahí en las pantallas. Damos gracias a los muchachos que en esta mañana nos han ayudado a exaltar al Señor, a bendecir su nombre. Lo tenemos ahí en las pantallas, hermanos, y vamos a decirlo como que ya despertamos. ¿Cuántos despertaron ya? Amén. Dice así la clase: Bernabé, ánimo para los demás. Una vez más, Bernabé, ánimo para los demás. ¿Hay aquí entre nosotros alguien que se llame Bernabé? No, ¿verdad? Tenemos muchos Josés y muchas Marías, pero ningún Bernabé. Bernabé es un personaje que se da a conocer durante el tiempo del Nuevo Testamento, específicamente de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Y aunque él no escribió epístolas y no escribió cartas y no fue un super predicador, super ungido, que la Biblia hable de grandes prodigios, grandes maravillas, pero sí fue un hombre que Dios usó. Fue un personaje que tomó un rol de liderazgo y de influencia en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, y en el establecimiento, desarrollo y evangelización de la iglesia y de nuevos creyentes. Bernabé, vamos a estar estudiando esta mañana, fue una persona de mucha fe, lleno del Espíritu Santo, y que siempre tenía una palabra de ánimo para los demás. Y qué importante que usted y yo tengamos siempre una palabra de ánimo para la gente. La gente necesita muchas veces, hermanos, que usted y yo los animemos, ¿verdad? Que le demos un empujoncito a seguir adelante, de decirle: levántate, tú puedes, échale ganas, vamos en el Señor todo se puede, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Amén. Entonces esta mañana vamos a estar aprendiendo de Bernabé. El verso clave lo podemos poner, perdón, la verdad central. La verdad central dice así: los cristianos nos debemos edificar mutuamente, ¿en qué?
en Cristo. Una vez más, dígalo conmigo, no me deje solo. Los cristianos nos debemos edificar mutuamente en Cristo, y nos podemos y debemos edificar pues con palabras, con actitudes que agraden a Dios, y con ese deseo, hermanos, de que así como Dios quiero que me bendiga a mí, yo quiero que también lo bendiga a usted. Amén. Amén. Eso quiere decir que si usted trae un carro nuevo, yo me debo de gozar. Que si Dios le da una casa nueva a usted, yo me debo de gozar. Y que si Dios me da un carro nuevo a mí, usted se tiene que... Amén. Amén, ya entendimos. Verso clave esta mañana, a ver, dice, el versículo clave dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19, lo decimos por última vez. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Amén. Vamos a orar brevemente y vamos a entrar a nuestras clases correspondientes. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por la bendición, Señor, de estar aquí. Queremos pedir, Señor, que tú tomes dirección en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, que al ser tu palabra enseñada, Señor, que puedas tú edificar nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, bendice cada maestro, cada alumno, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomen su lugar, hermanos. Los niños y adolescentes van a pasar a sus clases, y usted y yo, los adultos, nos quedamos acá y vamos a estar estudiando esta clase. Esta es la última clase del libro que estamos estudiando, o que hemos estado estudiando. Y esta ya es la última clase de la cual nos habla acerca, el tema general es buenos ejemplos, buenas lecciones. Y sin lugar a dudas, el personaje que vamos a estudiar esta mañana, que es Bernabé, nos da una buena lección, nos da un buen ejemplo a seguir para nosotros como hermanos, como cristianos, como creyentes, como evangélicos que somos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay palabras, o que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Eso significa que hay veces que una palabra puede herir más que un golpe, ¿verdad? Usted tal vez está bien animado una mañana, y usted se puso un bonito traje, unos bonitos zapatos, y usted, si es hermana, pues hizo un peinado lo mejor que usted puede, y de pronto sale a la puerta y se encuentra con el marido, con el amigo, con el familiar, y dice: ay, pero qué feo te ves. Y ya nos golpearon, ¿verdad? Nos dieron un golpe bajo ahí y nos sentimos un poco como, qué bárbaro, ¿y ahora qué hago? Entonces, es muy distinto a que usted haga lo mismo, venga el amigo y le diga: wow, pero qué bien te ves, qué bonitos zapatos, qué bonito peinado, palabras bonitas. Usted dice: wow, no, sí, le anima, le da ánimo. Entonces, lo que Bernabé hacía no era chulear a la gente, ¿verdad?, por cómo se veían o cómo se vestían, sino exhortarlos a servir a Dios, exhortarlos a buscar al Señor, exhortarlos a santificarse, exhortarlos a ser personas de bien, hombres y mujeres de fe. Y eso nos ayuda mucho, hermanos, en nuestro caminar con Cristo. Usted y yo, que hemos experimentado al Señor, siempre se va a levantar un enemigo, el enemigo de nuestras almas, el cual quiere derribarnos. Él vino a matar, a robar y a destruir, hermanos, y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es que debemos entender eso y poder edificarnos unos a otros con palabras de ánimo. Y Bernabé era lo que hacía. Él era una persona que Dios usó para eso, para levantar a los nuevos creyentes, edificarlos, fortalecerlos y darles ese ánimo que necesitaban para correr esa carrera cristiana que usted y yo estamos corriendo hoy en día. Amén.
Vamos a ir al punto 1 que nos corresponde esta mañana y dice un hombre generoso. Va a hablar primero que nada vamos a hablar de la generosidad de Bernabé. El inciso A dice: responda a las necesidades de otros. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 32 al 37. Si lo tiene, diga amén, diga ya lo encontré. Amén. Dice 32 al 37, dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un ¿qué? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y mire el personaje que resalta aquí en el versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, se dice, se cree, y los que eruditos teólogos que estudian acerca de la Biblia, se cree que Bernabé no estaba dentro del núcleo de los 12, pero sí estaba entre los 70 que seguían a Jesús. Era discípulo de Jesús, Bernabé, que originalmente se llamaba José, ¿verdad? Pero que los apóstoles le pusieron, como dice la Biblia, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y la palabra Bernabé, o el nombre Bernabé, viene del arameo, que significa hijo de exhortación, una persona que exhorta, ¿verdad? Que tiende a dar ánimos a otros. Y lo primero que resalta de Bernabé es que como la iglesia primitiva se estaba formando y estaban en una unidad tan grande, tan poderosa, tanta armonía había entre ellos, que ninguno decía ser propio de ellos nada, sino que lo que ellos tenían, como había necesidad en los demás hermanos, lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, lo donaban a los apóstoles administraban todo, y dice la Biblia que no había necesidad entre la congregación, no había necesidad entre la iglesia primitiva. Y ahí es donde surge Bernabé. Y lo que resalta de él es lo que dice la Biblia, que era un hombre generoso, que tenía generosidad. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, hermano, para ser generoso, ¿usted tiene que tener dinero? ¿Verdad que no? La generosidad no se mide por cuánto dinero tenemos, o si somos millonarios, o si tenemos millones y millones en el banco, porque Jesús en una ocasión en el templo se dio cuenta que los ricos iban y daban mucho. Y Jesús le dijo a sus discípulos: miren, ellos dan, pero ellos dan de los que les sobra, ¿verdad? Podían ser 3, 4 millones de dólares, hablando en moneda actual. Pero era de lo que les sobraba, era como, yo no necesito esto, ahí está, para el templo. Para ser generoso no se necesita tener dinero, sino tener una buena voluntad. Porque a veces no va a tener dinero, pero usted tiene el tiempo para ser generoso e ir tal vez a los hospitales a orar por la gente, para ser generoso e ir a un lugar y prestar un servicio. O tal vez usted tiene una habilidad, ¿verdad? Tal vez usted corta pelo y puede donar su tiempo usted es estilista, o usted es muy bueno o muy buena para cocinar y puede usted donar su tiempo para cocinar. Y tal vez usted es muy bueno para hablar o para hacer algún tipo de trabajo, cortar el césped, pintar, tapar hoyos, ¿verdad? Arriba en los techos, o hacer hoyos, ¿verdad? Para que entre el agua. No es cierto.
usted tiene cierta habilidad y puede ser generoso con lo que tiene y con lo que es usted, con la habilidad que le ha dado. Entonces debemos de entender, hermanos, que la generosidad no solamente se trata de dinero, ¿verdad? El dinero es, claro, es muy importante, y todo lo que se compra, pues se necesita el dinero, ¿verdad? Ya no estamos en los tiempos primitivos del hombre, cuando se practicaba el trueque, que usted daba un hacha y le daban un machete. Ya no se puede, hay que llevar dinero. Y Bernabé hizo algo que los demás creyentes estaban haciendo. Él tenía una heredad, él tenía una propiedad, la vendió, y todo como lo que había recibido por esa heredad fue y lo puso a los apóstoles, contrario a lo que hicieron otras personas, ¿verdad? La Biblia nos habla en el versículo 5, que no vamos a hablar mucho de ello, pero nos habla de dos personajes, de Ananías y Zafira, y algunos saben y conocen la historia. Ellos eran pareja, eran esposo y esposa, y quisieron hacer lo mismo que Bernabé. Pero dice la Biblia que vendieron una heredad y extrajeron del dinero, y como que dijeron, nos vamos a quedar con esto y vamos a decir que se vendió todo. Es decir, no fueron generosos como Bernabé. Y fíjese, cuando usted es una persona generosa y usted tiene una buena actitud con Dios, y usted tiene esa buena intención para con Dios, sea lo que sea que usted esté donando, que usted esté dando para la obra del Señor, Dios mira eso. Y déjeme decirle que Dios promueve a ese tipo de personas, que Dios no los deja en un solo lugar, sino que los va elevando, y como muchas veces se habla, los va pasando de un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Y no es, hermanos, no es que nosotros deseemos eso para impresionar a otros, sino que simple y sencillamente queremos agradar a Dios en todo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y es que de eso se trata. Y Bernabé, la primera característica que vemos de él es que era un hombre generoso y que respondió a las necesidades que había en ese momento en la iglesia primitiva. El inciso B dice, comprenda la base de la generosidad, y nos habla en 1 de Timoteo capítulo 6, vamos allá a esa parte de la Biblia, Nuevo Testamento, carta de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Y vamos a ver de lo que se trata la generosidad, y cómo a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le habla a los, dice la Biblia, a los ricos de este mundo o de este siglo. Lo tenemos todos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué dice? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El fundamento o la base de la generosidad es tener una buena actitud y no tener nuestra esperanza en las cosas materiales. En la antigüedad era muy marcada la diferencia de las clases sociales. El que era rico, y el que era pobre, era pobre. Y no había muchas maneras de salir de la pobreza. Hoy en día, en la mayoría de los países un poquito no tan tercermundistas, donde no hay tanta escasez, por ejemplo este país, Estados Unidos, no es tan marcada la diferencia entre los ricos o súper ricos y los pobres. Claro que hay personas que no tienen casa, que son homeless, que son no recuerdo la palabra, pero
indigentes, esa es la palabra correcta. No tienen un hogar. Pero una persona que tal vez nació en un hogar humilde, si es trabajadora, si tiene deseos de salir adelante, si va a la escuela, si es inteligente, si tiene un proyecto de vida, si tiene sus metas, si tiene sus propósitos, ¿verdad? Puede estudiar, superarse y más tarde ser un excelente abogado. Y salió de ese estado en el que estaba. Y ya no es, digamos, de escasos recursos, sino que ya tiene una posición económica alta. En la antigüedad no era tan fácil. El que nacía en cuna de oro, como comúnmente se dice, el que nacía en un hogar de ricos, la tenía hecha. Pero el que nacía en un hogar humilde, muy humilde, era muy difícil que saliera de esas condiciones. Y basado en eso, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, manda a los ricos que no sean altivos, que no se crean más de lo que son, que Dios, Él es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Y les manda y les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Es decir, hermanos, que si Dios nos bendice a nosotros con bienes materiales, no tenemos por qué sentirnos altivos, sino ser dadivosos y generosos. Una vez un predicador dijo, ¿cuántos darían $1,000 si los tuvieran? Y muchos dijeron, no, pues puedo pagar esta deuda o aquella deuda, ¿verdad? Porque todos tenemos deudas. Debemos tarjetas de crédito y cuantas cosas. Pero si a usted le preguntan, ¿usted daría $1,000 ahorita si los tuviera? Y usted dice, bueno, es que no los tengo. Bueno, tal vez por eso no los tiene, porque no tiene esa intención de dar. Y esa es una intención del corazón. El ser dadivosos, el dar lo que tenemos. Y como muchas veces el apóstol Pablo se refería a los filipenses, decían, daban más allá de sus fuerzas, daban aún más allá de lo que tenían. Pero Pablo habla y dice que la base o el fundamento de la generosidad es entender y saber que Dios es el que nos da todas las cosas. Que no tenemos por qué adueñarnos de las cosas, decir esto es mío, 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 mío y mío y de nadie más. Sino que ¿quién nos los dio? Dios, ¿verdad? El carro que usted tiene, ¿quién se lo dio? Dios. La casa que usted tiene, ¿quién se la dio? Dios. El marido que usted tiene, ¿quién se lo dio? A usted lo escogió, ¿verdad? Dios nos da todas las cosas. Entonces, en base a eso, usted no tiene o no debemos adueñarnos de todas las cosas, sino conforme a la necesidad que veamos y conforme a las fuerzas que tengamos y la capacidad que tengamos, vamos a ser generosos. No solo con el dinero, sino con las habilidades que usted y yo tengamos. Si usted tiene una habilidad para cierta área y usted puede ayudar, bueno, sea generoso y bendiga, ¿verdad?, a otras personas, porque de tal forma, dice el versículo 19, ahí donde estamos, 1 Timoteo 6:19, dice que de esa forma vamos a atesorar para nosotros, un fundamento para lo porvenir. Es decir, Jesús hablando en Mateo, habla y dice que hagamos tesoros, ¿dónde, hermanos? En los cielos, donde la polilla no corrompe, donde las cosas no se echan a perder. Muchas veces queremos echarle al banco, ¿verdad?, la cuenta y al savings account, a la cuenta de banco. Y está bien, porque debemos ser precavidos y tal vez usted está viviendo ahorita una época de vacas gordas, donde todo es abundancia, pero tal vez después vengan las vacas flacas, ¿verdad?, que es escasez, que no hay tanta abundancia y usted ya está preparado. Pero debemos hacer tesoros en los cielos, y la única manera de hacer tesoros en los cielos es siendo generosos aquí en la tierra, con lo que tenemos y con lo que somos, para que el día de mañana lleguemos allá a nuestras moradas celestiales y el Señor nos muestre
todos esos tesoros que tenemos allá ahorrados. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo creo que todos deseamos tener esa bendición de estar en la presencia del Señor. Con todo eso, mire, nadie ha ido y ha regresado y ha dado testimonio de lo que hay. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, fíjese, a corazón de hombre. Quiere decir que ni siquiera hemos deseado eso, porque ni siquiera sabemos que existe. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que le sirven, que quieren estar con Él. Así es que bueno, vamos a seguir adelante. Punto número 2, por favor, lo podemos poner ahí en las pantallas. Punto número 2 dice, un mentor compasivo. Y vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y también vamos a leer el capítulo 11, del 19 al 30. Vamos de regreso al libro de los Hechos. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. ¿Lo tenemos? Amén. 9, 26 y 27, y después nos vamos al 11, al capítulo 11. Dice el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, está hablando de Saulo, o Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué dice? Le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora vamos al capítulo 11, versículos 19 al 30. Y nos habla de la iglesia en Antioquía. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, ¿a quién enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de ¿quién? Y de Saulo. Bueno, si usted no había leído la Biblia en toda la semana, pues ya lo leyó, ¿verdad? Amén. Yo espero que sí la haya leído. Bernabé, como podemos ver aquí en esta parte de la clase, fue un hombre que tomó un rol de liderazgo y de mentor, de tutor, de enseñanza. Usted sabe que Pablo, o Saulo como se le conoció al principio, Saulo fue un personaje súper importante, fundamental en la historia de la iglesia. Pablo escribió 13 epístolas o cartas
del Nuevo Testamento. Es decir, casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros o divisiones, y de esas 27, 13 las escribió Pablo, imagínense. Pero Pablo era un hombre que fue perseguidor de la iglesia. En el principio, él no quería a los cristianos. Si Pablo existiera en este tiempo y tuviera el poder que tenía en aquel entonces, él podía entrar a este lugar y arrestarnos a todos. El primero que se iba a llevar era el que tiene el micrófono, ¿verdad? De vente para acá. ¿Qué andas hablando? Y iba a hacer desastres. Los metía a la cárcel, los hacía rechazar o arrepentirse de ser cristianos, de haberse convertido al evangelio. Era lo que hacía Pablo. Él estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban, el primer mártir cristiano. Después de que sucede lo de Esteban, se viene una persecución sobre la iglesia, y la iglesia es esparcida por todos los lugares conocidos de aquel entonces. Y dice la Biblia que muchos fueron por muchos lugares, a Chipre, a Antioquía, y andaban y predicaban. En un principio solamente le predicaban a los judíos únicamente. Posteriormente, unos varones se atrevieron a predicarle a los gentiles, a los no judíos, y la gente se convirtió. Y comenzaron a ver la mano de Dios y la gracia de Dios sobre esos lugares, sobre esas reuniones, sobre esa iglesia que se empezaba a formar. Y los apóstoles, fíjese, todos tenemos cierta reputación, ¿verdad? Aquí en la congregación o en la familia se conoce quién la hace más o menos para cocinar, ¿verdad? ¿Quién cocina rico? ¿Y a quién le salen mejor los sopes o las gorditas o todo eso? ¿Y quién es bueno para pintar? ¿Y quién es bueno para dibujar? ¿Y quién es bueno para hacer distintas actividades? Entonces, cuando se dieron cuenta que en un lugar llamado Antioquía había nuevos creyentes, dijeron, bueno, vamos a enviar a alguien. ¿Pero a quién enviamos? No podemos enviar a Tomás, porque Tomás decía, no, pues estos ni creyentes son. Acuérdense que Tomás era un poco incrédulo. No podían tal vez enviar a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Los que se enojaron una vez y iban a entrar a una aldea de los samaritanos, y como no los dejaron entrar, le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿no quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los rosticemos ahorita para que se les quite lo... No, dijeron, vamos a enviar a Bernabé, porque él es una persona que exhorta a los demás. Y enviaron a Bernabé. Y Bernabé, dice la Biblia, que era un varón de fe, lleno del Espíritu Santo, que exhortaba a los demás. Me acuerdo, inevitablemente me tengo que acordar del pastor Isaías. Muchos lo recordamos. Y uno de las características que tenía él, y a veces la gente decía eso, y lo conocíamos por eso, que él siempre exhortaba a todos, ¿verdad? Pasaba alguien y cantaba, y tal vez cantaba más allá del sol, ¿verdad? Y él decía, hermano, qué bonito cantó, échele ganas. Y diferentes formas, tal vez hacía otras cosas, pero él tenía ese don, ¿verdad? Esa forma de ser. Y Bernabé era esa clase de personas. Cuando él llegó a la iglesia en Antioquía, dijo, wow, qué bello, qué hermoso ver nuevos creyentes. Y tal vez no eran creyentes maduros, como usted y como yo. Eran niños espirituales, pero él estaba ahí para exhortarlos, para apoyarlos, para enseñarlos, para ministrarlos. Pero él no solamente se quedó con los creyentes, sino que se acordó que había un hombre llamado Saulo, que después se llamó Pablo. Y él fue a buscar a Saulo a Antioquía, a Tarso. Lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía para que lo ayudara. Y Bernabé fue como un tipo de puente, ¿verdad? Entre Saulo, el perseguidor, el malo, el tremendo,
y la iglesia y los apóstoles. Porque acuérdense que Pablo era tremendo, era perseguidor de la iglesia, pero él tuvo una experiencia con el Señor donde Jesús se le aparece. Y Jesús se le aparece en una luz, en un resplandor tan grande, tan poderoso, que Pablo queda ciego. Pablo es derribado y escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, Saulo, no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. Entonces, basado en esa experiencia, Saulo es transformado, pero la iglesia, los apóstoles todavía no confiaban muy bien en él, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Cuando nos hacen algo, pues como que ya no confiamos muy bien, ¿verdad? Como que te creo, pero no te creo. Y Bernabé fue ese puente, les dijo: no, sí, este es un hombre de Dios, este es un varón de Dios, este va a ser usado por Dios. Y Bernabé trae a Saulo, lo trae a Antioquía. La Biblia dice en el versículo 26 que en Antioquía se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos. Y en ese lugar es donde Bernabé y Saulo comenzaron a ministrar, y estuvieron ahí por un año y vieron la mano de Dios obrando, y pudieron ser de bendición en ese lugar, pudieron edificar a nuevos creyentes, pudieron ayudarles. El versículo, fíjese, versículo 23 dice: hablando de Bernabé, cuando llegó a Antioquía, dice, vio la gracia de Dios, se regocijó, y ¿qué dice? Exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé es esa clase de personas que no tiene envidia, que no tenía celo, que quería que a otros les fuera bien. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos que sentirnos ese tipo de recelo, ¿verdad? Que a veces puede surgir en nosotros porque habitamos un cuerpo de carne, ¿verdad? Y a veces pudiera parecer que Dios está usando a alguien y usted dice: y bueno, ¿por qué Dios no me usa a mí? Y que de pronto alguien, Dios lo levanta y dice: ¿y por qué Dios no me levantó a mí? Y que de pronto alguien trae un buen carro y usted dice: ¿por qué Dios no me dio un carro a mí? Y que de pronto Dios le dio algo a alguien. No, tenemos que regocijarnos y exhortarles, ¿verdad?, a continuar adelante, a servir a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Que no haya en nosotros ese tipo de sentimientos, sino un sentimiento de regocijo, porque fue lo que causó en Bernabé. Él se regocijó y exhortó a los creyentes a servir al Señor, a serle fieles a Dios, a echarle, como decimos nosotros los mexicanos, a echarle ganas, echarle muchas ganas, a servir a Dios siempre. Y esa clase de persona fue Bernabé. El inciso B dice: no deje de luchar por los demás. Vamos a ver el versículo 15. Perdón, el capítulo 15, versículos 36 al 40. Cuando lo tenga, diga amén. 36 al 40 dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería, fíjese lo que dice aquí, y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? A Juan. Este Juan es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Dice: el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Acuérdese, el personaje principal de esta clase se llama, ¿cómo se llama? Bernabé. Y Bernabé, la característica de Bernabé era que una persona, ¿qué?
que exhortaba, ¿verdad? Que animaba, que daba ánimo a la gente, a otros. Llegamos a un punto de la historia de la iglesia primitiva donde Bernabé y Saulo, que eran muy amigos, que eran compañeros de ministerio, que eran esas dos personas evangelistas, que ya habían salido a un viaje misionero. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice que ellos por primera vez fueron enviados, ahorita vamos a ir para allá después en el siguiente punto, fueron enviados a predicar, enviados por el Espíritu. Y ellos fueron y fueron y predicaron. Y con ellos iba Marcos. Salió con ellos, pero después de haber pasado por ahí por un par de ciudades, Marcos dijo, ¿saben qué? Yo me regreso. Yo ya, quién sabe, la Biblia no especifica cuál fue el motivo o la razón, pero al parecer Juan Marcos era una persona joven, tal vez se frustró, se sintió cansado, no dice la razón, pero Juan renunció en ese momento, digamos, al ministerio o al llamado, como podríamos decirle nosotros, y se regresó a Jerusalén. Y dejó a Pablo y a Bernabé que continuaran. Cuando llegamos al versículo 36 del capítulo 15 que leímos, dice que Pablo le dijo a Bernabé, después de haber regresado de su primer viaje misionero, dijeron, vamos a regresar a un segundo viaje. Bernabé le dijo, vamos a ver a las iglesias que fundamos, donde fuimos y predicamos, vamos otra vez. Y Bernabé dijo, sí, vamos. Y Bernabé dijo, vamos a llevar otra vez a Marcos. Y Pablo dijo, no, a Marcos no. Porque acuérdate lo que nos hizo. Fíjese cómo somos los humanos. Ay, Pablo era así, o fue así. Pero Bernabé, siendo un hombre como era, de sus características, de ese sentimiento, no renunció en Juan Marcos. Dijo, no, vamos a llevarlo. Y Pablo, no lo llevamos. De tal manera que dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre ellos que dijeron, ¿sabes qué? Tú te quieres llevar a Juan Marcos, llévatelo, yo me voy a llevar a Silas. Y fue así como Bernabé y Pablo tuvieron que, como dicen en inglés, split, se dividieron. Y Bernabé se llevó a Marcos, Pablo se llevó a Silas. Lo bueno de todo esto, hermanos, es que el evangelio siguió siendo predicado, que el evangelio continúa adelante, que el evangelio avanza. Y mira, hermano, vivimos en un tiempo donde tal vez hay distintas denominaciones. Fíjese lo que le digo, no sectas, denominaciones. Usted y yo en esta iglesia, por si no lo sabía, somos pentecostales. ¿Qué significa eso? Simplemente que creemos en los dones del Espíritu Santo, que creemos que Dios bautiza con el Espíritu Santo y que es muy normal para usted y para mí y para un creyente pentecostés hablar lenguas. Otros lo critican, otras denominaciones cristianas. No vamos a entrar en dimes y diretes, en debates, que si yo, que si tú, que si yo, que... No, lo importante aquí, hermanos, es que el evangelio sea predicado. Lo importante aquí es que las vidas sean transformadas. Lo importante aquí es que el nombre de Cristo sea exaltado. Eso es lo importante. Aquí no vamos a estar que si me llevo a Marcos o que si no me lo llevo. No, vamos a ir y predicar el evangelio. Vamos a ir y edificar las vidas. Vamos a ir y predicar la palabra. Si es que usted, si tiene un compañero, un amigo, un vecino, conoce a alguien que le dice, no, es que en mi iglesia cantamos unos coritos bien bonitos, de esos coritos antiguitos. No, eso sí se siente la presencia de Dios. Recién pasamos diciembre y en muchas iglesias está como prohibido celebrar la Navidad. Y usted tal vez lo sabe o no lo sabía. Pero para ellos celebrar la Navidad, eso es mundano, eso es de Babilonia, ¿verdad? La gran ramera y todas esas cosas.
Pero celebrar Navidad, hermanos amados, es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús en esta tierra. Que si es esto, que si es lo otro, que si aquello, bueno, si Dios le da paz en su corazón para celebrar Navidad, celébrela. Si Dios no le da paz y usted se siente así como apachurrado y bueno, pues allá usted, ¿verdad? Yo tengo paz, yo compro regalos, yo recibo regalos, yo celebro a Cristo y en paz. El nombre de Cristo es exaltado. Entonces de eso se trata. Pablo y Bernabé tuvieron ese desacuerdo, pero ninguno de ellos renunció al ministerio. Ninguno de ellos dijo, no, ¿saben qué? Ya no predico más. Ya estoy cansado. No, ambos dijeron, bueno, si ese es el caso, yo me llevo a Marcos. Bernabé dijo, yo me llevo a Marcos, y Pablo se llevó a Silas, y el evangelio siguió siendo predicado, el nombre de Cristo siguió siendo exaltado, las vidas siguieron siendo transformadas, y eso es lo importante. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Amén. Amén. Y así como Bernabé no se rindió con Marcos, usted y yo no nos tenemos que rendir con la demás gente, con nuestros familiares, amigos, compañeros. Tenemos que seguir siendo ese tipo de personas que les exhorta y que les sigue dando esa palabra de ánimo. Vamos a ir al punto 3, vamos a ir terminando. Punto número 3 dice, un misionero eficaz. Vamos a ir al capítulo 13. Dice, guiados por el Espíritu. Vamos a leer el 13 del 1 al 5 y el 14 del 1 al 7. Dice, había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía, profetas y maestros. Y mire quién es el primero que aparece. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hasta el 5, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 14 del 1 al 7. Dice, aconteció en Icono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Guiados por el Espíritu. Indudablemente vemos en la iglesia primitiva que el Espíritu Santo fue el que guió a la iglesia y el que empujó a la iglesia a tener un crecimiento poderoso, a que señales, prodigios y milagros sucedieran dentro de la iglesia y en los nuevos convertidos. La primera ocasión que Pedro predica a unos no judíos fue en la casa de Cornelio, que era un general romano, y en medio de su predicación, antes de ni siquiera él haber hecho un llamado, ¿verdad? Como comúnmente nosotros sabemos acá, se llama a la gente al altar, se ora por ellos, se pone manos sobre ellos. Sin antes Pedro haber hecho nada de eso, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, el Espíritu Santo es esa persona
que le dio ese empuje a la iglesia y guió a la iglesia. Y cuando la iglesia se empieza a fortalecer en Antioquía, dice la Biblia que había profetas y había maestros en esa iglesia, y al primero que menciona es a Bernabé. Y al último que menciona, si usted se da cuenta, en el versículo 1 del capítulo 13, al último que menciona es ¿a quién? A Saulo. Alguien dijo por ahí a Saulo. A Saulo. Es decir, Bernabé tenía un rol de liderazgo en la iglesia primitiva y en la iglesia, para ser específico, la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo habló cuando ellos estaban orando y ayunando y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Y fueron enviados, oraron por ellos los hermanos y los enviaron como misioneros. Ellos se enfrentaban a un imperio poderoso que era el imperio romano. Ellos estaban predicando y enseñando podemos decir, una religión no conocida. Porque los romanos eran idólatras, eran politeístas, creían en muchos dioses, tenían muchos ídolos. Pero ellos predicaban a un solo Dios, predicaban a Jesucristo. Y ellos iban a los pueblos, a los lugares, y entraban en las sinagogas. Iban primeramente a los judíos, pero al darse cuenta que los judíos rechazaban el mensaje, se fueron a los gentiles. Es decir, Dios comenzó a usar sus vidas de una manera poderosa, porque el Espíritu Santo era quien los guiaba. Ahora, hermanos, eso está muy bonito, ¿verdad? Y eso es, digamos, historia bíblica, historia de la iglesia primitiva. Pero usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva y que obró y que usó este tipo de personas, está hoy en la actualidad, en este tiempo, en esta tierra, en este lugar, en esta ciudad. Y está al servicio de usted. El Espíritu Santo es la persona, muchos le dicen la tercera persona de la Trinidad, que habita en el creyente, que bautiza y que debe guiar nuestra vida. El Espíritu Santo nos debe guiar. Usted y yo, los oídos que tenemos y nuestros sentidos deben de estar sintonizados con el Espíritu Santo para ser guiados por Él. Si usted le pide a Dios y le dice: Señor, hazme sensible a tu voz, revélame tu voz, Dios lo hace. Y usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Tal vez usted ha escuchado una voz en alguna ocasión y no sabe si es Dios o no. Samuel el profeta, cuando era niño, cuando era jovencito, él escuchaba la voz de Jehová y no sabía que era Jehová. Él pensaba que era Elí. Él escuchaba la voz que decía: Samuel, Samuel, y Samuel se levantaba corriendo e iba con Elí y decía: Elí, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Para qué te puedo servir? Y Elí le decía: yo no te llamé, ve a dormir. Y 3 veces sucedió lo mismo. A la tercera vez Elí entendió que Jehová le estaba hablando a Samuel y le dijo: la próxima vez que escuches esa voz, habla Jehová, que tu siervo escucha, que tu siervo oye. Y fue como Samuel entendió y empezó a escuchar la voz de Dios. Tal vez usted no va a escuchar la voz audible de Dios, pero va a sentir un pensamiento, un sentir en su corazón, que Dios lo mueve a hacer algo. Hágalo. Que Dios le mueve a hacer algo, a orar por alguien, a bendecir a alguien, a hablarle a un familiar allá de donde es usted, su ciudad de origen, en su pueblo, en su rancho. Hágalo, porque Dios se va a glorificar. Dios se glorificó en la iglesia primitiva, en la vida de Bernabé y Pablo, porque ellos fueron guiados por el Espíritu. Enfrentaron mucha oposición, porque iban y predicaban y al principio los oían, pero los judíos, cuando veían que la gente se convertía y comenzaban a seguir a Saulo y a Bernabé,
les daba coraje, les daba celo, y ponían a mucha gente en su contra, y eran a veces apedreados, amenazados, y ellos seguían adelante. Ellos se iban de esa ciudad, se iban a otra ciudad y continuaban predicando. Amén. Vamos a ir terminando. Inciso B del punto 3 dice: iglesias fundadas y alimentadas. Y vamos a leer el versículo 21 al 28 del capítulo 14, ahí en el libro de los Hechos. ¿Lo tiene? 21 al 28, ya para ir terminando, dice de esta forma, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La labor, el trabajo que Pablo y Bernabé estaban haciendo era una labor misionera, una labor evangelística, una labor que muchos se le llama y se le conoce apostólica, porque iban a diferentes lugares, a diferentes ciudades, predicaban el evangelio, levantaban una congregación, ponían dice la Biblia, ancianos, lo cual significa líderes, ponían una persona al frente, un pastor, y se iban a otra ciudad. Acuérdese que el evangelio no había sido predicado antes, y ellos fueron los primeros misioneros que fueron a hacer eso, a hacer ese trabajo. Hacían eso, y así sucesivamente fueron a muchas ciudades. Cuando llegaron a la última ciudad que fueron, regresaron una vez más, confirmando las iglesias que ya habían establecido. Y dice la Biblia que estaban en el versículo 22 de Hechos, dice que estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo cual quiere decir, hermanos, que la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana, usted y yo no vamos a caminar sobre pétalos, ¿verdad?, de rosa o de flores, sino que va a haber tribulaciones, va a haber situaciones difíciles, adversas. Usted y yo, aunque somos cristianos, seguimos habitando un cuerpo frágil, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que le da frío, que le da calor, un cuerpo que se cansa. Hay personas que nos van a presentar oposición. Acuérdese que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No se quiera desquitar usted. Deje que Jehová pelee por usted. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones, de situaciones adversas, entremos en el reino de los cielos. Pero es necesario, hermanos, que nos afirmemos en el Señor, que permanezcamos firmes en Dios, que usted sepa quién es y usted sepa en quién ha confiado. El trabajo que Bernabé y Pablo hacían era un trabajo muy tremendo, muy especial, porque cualquiera se le puede predicar el evangelio y cualquiera puede venir a la iglesia por un mes, por 3 meses, por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero no cualquiera se afirma. No cualquiera se desarrolla, crece y adquiere una madurez espiritual fuerte. Eso depende de usted. Eso depende del deseo que hay en nosotros.
Yo quiero crecer, quiero madurar, quiero ser mejor creyente, mejor cristiano. Bueno, Dios está dispuesto. Dios tiene todas las herramientas. Dios le da todo. Le da palabra, le da Espíritu Santo, le da presencia, le da líderes que le enseñan. Pero usted tiene que poner en práctica todo esto que venimos a hacer aquí a la casa de Dios. Y Pablo y Bernabé era su labor: predicar el evangelio, afirmar a los nuevos creyentes y exhortarlos a seguir adelante. Y decirles de antemano que iban a venir pruebas, que iban a venir situaciones difíciles. Para que entonces cuando usted y yo pasemos por pruebas o situaciones difíciles, no digamos: es que antes no me iba tan mal como ahora. Es que ahora soy creyente y el mundo entero se me vino encima. Bueno, dése cuenta que antes usted estaba del lado de... Usted y yo servimos a dos señores en esta tierra. ¿Servimos a Dios o servimos al enemigo? Y si usted no servía a Dios antes, quiere decir que servía al enemigo. Tal vez inconscientemente. Éramos esclavos del pecado. Y era muy normal hacer tal vez el mal, portarnos mal. Pero ahora que queremos agradar a Dios, el enemigo se levanta y nos quiere hacer la vida difícil y usa personas. Entonces debemos entender, hermanos, que aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones difíciles, usted y yo vamos a continuar adelante. Y que cuando usted vea eso en otras personas, usted sea el instrumento de Dios, que así como Bernabé, sea una persona que dé palabra de ánimo, palabra de exhortación. Levántate, hermanito, levántate, hermanita. Vamos a servir a Dios. Vamos a buscar al Señor. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos al servicio. Vamos a la oración. Vamos al servicio de las 6 de la tarde, ¿verdad? Si usted miró a alguien esta mañana que no está acá, usted le puede llamar y animarlo, ¿verdad que sí? No te vi en la iglesia, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No nada más lo llame para invitarlo a comer, ¿verdad? Invítelo a la iglesia también. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie esta mañana. Vamos a continuar adelante. Esta mañana tenemos Santa Cena y queremos aprovechar el tiempo. Pero yo creo que usted y yo podemos ser esa clase de creyentes, tal cual nos enseñaba la lección esta mañana, como Bernabé, personas que podamos exhortar a otros, que podamos ayudarlos a continuar adelante y ser mejores creyentes, personas que alcancen la bendición, así como usted y yo queremos ser bendecidos por Dios. Vamos a orar esta mañana y vamos a continuar adelante. Señor, te damos gracias, poderoso Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada, que ha sido traída, que ha sido ministrada. Queremos pedirte, bendito Dios, que a través de tu palabra, a través de cada enseñanza, Señor, en este lugar, cada experiencia que tengamos contigo, tú nos ayudes, poderoso Señor, a ser generosos, a ser personas que exhorten a otros, a ser personas de bien, personas de bendición. Queremos rogarte, Señor, que si hay necesidad en esta mañana, tú puedas obrar en tus hijos, en tu pueblo, que tú puedas traer palabra de ánimo, palabra de bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Ponemos en tus manos, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cantar una alabanza y ahorita damos la cena. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Darle gracias a ese Dios todopoderoso, el que nos ha dado vida, el que nos ha dado más allá de nuestra imaginación, que ha cuidado nuestras familias, las que están cerca y las que están lejos también. ¿Cuántos pueden decir: Cristo, yo te amo y agradezco todo lo que me has dado, Padre Santo? Aleluya, tú eres precioso, Rey. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre en esta mañana, Padre.
precioso, Padre. Tú eres precioso, Rey. Aquí está tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque nunca, Señor, nos has dejado. En todo momento, Señor, tú nos muestras tu misericordia y tu favor hacia nosotros. Tú nos rodeas, nos abrazas, nos das refugio y aliento. Tú nos llenas, Señor, de paz y de gozo. No hay nada mejor que eso. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias a nuestro Dios y darle una ofrenda de palmas a Él? Dáselo fuerte con todo tu corazón. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha bendecido, nos ha ayudado. En esta mañana podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios es fiel a su palabra, fiel a sus pactos, fiel a sus promesas. Él se acuerda de que somos polvo, de que somos frágiles, de que le necesitamos a Él, de que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Esta mañana vamos a participar de la cena del Señor, pero antes quiero leerle el Salmo 51. Si usted lo quiere buscar conmigo, si no yo se lo leo. Mientras pasan los hermanos y nos preparamos. Salmo 51 dice de la siguiente manera: es una plegaria de arrepentimiento del rey David después de él haber fallado. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Y así como David un día vino delante de la presencia de Dios y lo pidió que restaurara, que le hiciera acepto delante de él, que le diera una oportunidad más, así el Señor nos acerca
través de Cristo Jesús y nos hace aceptos a Él. Y a través de su sacrificio perfecto, usted y yo nos convertimos en hijos de Dios. Y aún así, imperfectos y con esa tendencia a fallar y habitando un cuerpo que tiende a pecar, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos ayuda. Pero hay que tener esa actitud que tuvo David, una actitud humilde, una actitud de decir: Señor, renuévame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, límpiame, purifícame, lávame más y más. Debe de haber un deseo en nosotros, hermanos, de la santidad de Dios, de ser más agradables a Dios. No es imposible, todos podemos hacerlo, y Dios nos ha dado la manera, las formas, las herramientas de hacerlo. Esta mañana vamos a orar, y yo creo que todos podemos participar de la cena del Señor. Si usted es salvo, si usted es bautizado, usted puede hacerlo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, poderoso Dios, por darnos, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos y por poder, Señor, participar de la cena tuya, Señor, recordando ese sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Queremos pedirte, Señor, si es que hay en nosotros, Señor, algún pecado, alguna iniquidad, alguna maldad, queremos pedirte, Señor, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor, que tú nos hagas aceptos delante de ti. Que en esta mañana, Señor amado, podamos ser dignos de ti, de tu presencia, de ser partícipes de este tiempo hermoso, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, que fue entregado por nosotros, que fue lacerado, que se fue golpeado, que fue escupido, Señor, que fue puesto en él una corona de espinas. Queremos pedirte que bendigas este pan, que bendigas este jugo de uva, que representa tu sangre preciosa que fue derramada por nosotros, a través de la cual nos has limpiado de toda maldad. Bendice, Señor, estos elementos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú te regocijes de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si puedes poner una alabanza ahí, Panchito. Vamos a pasar, hermanos, en esta mañana. Salga de su lugar y vamos a ser partícipes. Venga agradecido con Dios en esta mañana. Recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no con tristeza, no con nostalgia, no con un sentimiento negativo, sino con agradecimiento, reconociendo que Jesús descendió, dejó su gloria, se humilló y se sacrificó por nosotros. Y a través de ese sacrificio usted y yo podemos ser aceptos a Dios. Nos convertimos en sus hijos. Podemos acercarnos a Él esta mañana. Bendice al Señor en esta mañana. Bendiga su nombre. Bendiga el nombre del Señor. Si sabe esta alabanza, entónela ahí mientras usted espera. Los demás hermanos tomen sus elementos y así todos vamos a participar esta mañana. Hay canto nuevo en nuestros labios por la preciosa obra de Jesús en la cruz. Rescataste, oh Señor, poderoso es Dios. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Aleluya. Bendice alma mía, poderoso es Dios. al
al Señor. Poderoso es Dios. Sea su nombre, adoro. Exaltamos su nombre en esta mañana. Exaltado sea su nombre. Aleluya. Vamos a leer, o yo les voy a leer la parte de la escritura en 1 Corintios 11:23, que nos habla acerca de la institución de la cena del Señor a través del apóstol Pablo. Dios escribe estas palabras y dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan esta mañana. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos del jugo de uva esta mañana. Dele gracias a Dios esta mañana. Ahí donde está, bendiga su nombre y dele gracias a Dios por este sacrificio precioso, hermoso, maravilloso de Cristo Jesús. Levante sus manos un momento. Bendice, solo un momento, bendiga al Señor. Al Señor. Nadie como ser humano hubiese dado a un hijo para salvar a alguien más, pero Dios dio a su Hijo, dio a Jesús para salvar al mundo entero, para salvar a todo aquel que cree en Él. En esta mañana hemos recordado ese sacrificio hermoso, precioso. Por tanto, debe de haber agradecimiento en nuestros corazones, debe haber un sentimiento de gratitud, porque ahora somos aceptos delante de Dios, porque ahora podemos acercarnos de Dios, podemos correr delante de su presencia buscando auxilio, buscando socorro, buscando ayuda o buscando ser agradecidos con Él y darle gloria. Cántale al Señor esta mañana. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice, alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Y usted y yo cantaremos. Yo cantaré
porque me rescataste, oh Señor Jesús. Y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor. Porque me rescataste, oh Señor Jesús. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor esta mañana? Gloria a Dios. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, porque usted y yo estábamos lejos del Señor, lejos de sus promesas y sus pactos, y Él nos acercó a través de Cristo Jesús. Es una bendición, hermanos, poder esta mañana participar de la Santa Cena y hacerlo juntamente con todos ustedes, como hermanos, como familia, como hijos de Dios. Vamos a continuar esta mañana